Respecto a la fuerza, este es el aspecto físico más destacable de Miss Circle con diferencia. Pues hazañas que para una persona normal serían complicadas, para ella son el pan de cada día. Puede mutilar cuerpos humanos como si fueran de papel, de un solo movimiento arrancó una puerta de su sitio, rompió un escritorio con un golpe furioso, y su mejor hazaña, agrietar un muro de concreto, para lo cual, necesitó ejercer al menos una potencia de 261 kilojulios, lo que es suficiente para llegar a un nivel de muro medio. En resistencia no demostró absolutamente nada. Pero, por simple lógica, su resistencia debería estar igualada con su fuerza, porque de lo contrario, sus huesos se romperían por la tensión ejercida por sus músculos. Analizar su durabilidad no será muy interesante. En la de tiempo, pues bueno, no demostró más que perseguir a los estudiantes por períodos cortos de tiempo, así que por falta de hazañas, dejaré su durabilidad en minutos. Con la que no sé qué hacer es con la durabilidad de daño, pues aquí no demostró nada de nada. En ningún momento de la animación resistió como tal un golpe, o siquiera una cortadita con papel para sacar algo. Es por eso que, dada mi baja experiencia, dejaré este apartado vacío. Si alguno sabe qué hacer en estas situaciones, le agradecería mucho que me lo dijera en la cajeta de comentarios. En cuanto a su velocidad, pues bueno, aquí lamento decir que no tengo cómo defenderla. Lo máximo que demostró, fue perseguir a sus estudiantes por los pasillos de la escuela, hazaña que cuenta tanto para desplazamiento como para reacción, esta última porque, de no ser equiparables, la profesora no podría controlar su velocidad y se chocaría con todo a su paso XD. Y bueno, aunque sea podemos decir que los jóvenes corrían por su vida, así que estarían a su máximo potencial por así decirlo. Sin embargo, cabe mencionar que Miss Circle nunca los alcanzó por su cuenta, sino que en ambos casos, fue porque los chicos se vieron acorralados. Pero si hablamos de su velocidad de combate, esta sí que es patética a más no poder, pues no solo atacó únicamente a adolescentes sin entrenamiento, sino que lo hizo cuando estaban asustados e indefensos, sumado a que más de uno de esos jóvenes fue capaz de reaccionar a un ataque suyo. Con todo esto, yo dejo su velocidad de reacción y desplazamiento como promedio de nivel alto, quizá rozándolo atleta bajo, pero en la de combate, no pasaría de promedio a nivel medio, y esto siendo algo generoso. Su inteligencia no es gran cosa, pero al menos se puede sacar que, al ser una profesora de matemáticas, por simple lógica debería saber de su materia, pero nada del otro mundo. Su armamento consta de un gran compás que lleva en su brazo izquierdo, el cual utiliza para la mayoría de sus hazañas. Y aunque también posee unos dientes muy filosos, ella no suele usarlos en combate. En cuanto a sus habilidades especiales o hacks, ella cuenta con cambio de forma, dado a que puede alterar su altura a voluntad. Oh bueno, eso escuché por ahí. Por último sus debilidades, pues bueno, podemos contar tanto su falta de hazañas en durabilidad como su pésima velocidad, sumado a una leve confianza que expresa antes de acabar con sus víctimas, lo que quizá explique lo berreta de su velocidad XD. Empezaremos este talk con un clásico. Vincent Sinclair, uno de los antagonistas de la película La Casa de Cera, del año 2005. Este individuo cuenta con hazañas muy interesantes. Puede decapitar a personas con un solo movimiento de sus cuchillos, arrojó una barra de madera con tal fuerza que perforó el cráneo de una chica, y demostró igualar a Nick en un forcejeo. Alguien que rompió el cerrojo de una puerta con una patada, hazaña para la que se requieren de entre 191 a 495 julios, dejando un punto intermedio de 343 julios, potencia de humano máximo bajo. Un nivel bastante decente, pero insuficiente para igualar a la profesora. No creo que deba extenderme más, pues con solo ver sus demostraciones, nos damos cuenta de la gran brecha que hay entre ambos. Lo mismo vemos en resistencia, pues Vincent a lo mucho aguantó una embestida de Nick, el impacto de objetos de cerámica como platos en su brazo, y 2 puñaladas en el estómago, aunque estas lo debilitaron bastante. La durabilidad sí que va para Vincent, pues este enmascarado puede estar un buen tiempo persiguiendo a sus víctimas sin cansarse. Y aunque los impactos que recibió no fueron muchos, y no es muy tolerante a los cortes, menos es mejor que nada.
En la velocidad, Miss Circle vuelve a perder, aunque no por mucho. Vincent tiene proezas bastante decentes, como interceptar de un batazo, cubrirse de unos platos que le lanzaron a la cara, y ser equiparable en alguien muy ágil que sabía cómo defenderse. En la inteligencia, a pesar de Vincent tener un leve retraso mental, no es impedimento para superar a su adversaria, pues este sabe hacer esculturas de cera, sabe maniobrar sus cuchillos de buena manera, es muy sigiloso, y tiene cierto ingenio para salir de ciertas situaciones, como cuando usó un colchón para cubrirse del fuego y cruzar de un lado a otro. Con el armamento, aunque el enmascarado sabe usar bien sus cuchillos, Miss Circle posee un arma mucho más grande, mortal, y con mayor rango. Como podemos ver, Vincent posee bastantes ventajas a su favor, incluso más que Miss Circle. Pero si es así, entonces ¿por qué no gana? Primero que nada, tenemos la abismal diferencia en fuerza y resistencia, que de hecho creo que abismal se queda corto, pues Miss Circle es poco más de 760 veces superior a Vincent. Esto es importante, pues Vincent no tiene lo suficiente para llegar a dañarla de gravedad. A lo mucho con sus cuchillos podría hacerle uno que otro corte, pero nada para hacer un daño grande. En cambio Miss Circle con un solo golpe, ya podría dejarlo peor que Jake Paul XD. Hablando de eso, la durabilidad al daño tampoco ayudaría a Vincent. Pues sí, es superior, pero únicamente porque su adversaria no demostró nada. Y a decir verdad, Vincent no tiene muy buen aguante contra daños graves. En cuanto a la velocidad, si bien el enmascarado es superior, no es una diferencia tan grande como para decir que la profesora no podría defenderse. Además, vale la pena mencionar que Miss Circle suele ser bastante agresiva a la hora de atacar, a diferencia de Vincent, que es un poco más relajado. En resumen, al Vincent no tener la suficiente fuerza para dañar gravemente Miss Circle, así como carecer de la resistencia para resistir siquiera un golpe, es que terminaría cediendo tarde o temprano. Aunque al menos podemos decir que podría defenderse por un tiempo. Vincent Sinclair, puesto número 5. En el puesto 4, nos encontramos con Rocco el payaso, uno de los asesinos de la masacre de Funhouse. Este payaso tiene una fuerza bastante envidiable, pues de primeras tenemos que este fue boxeador, y que incluso llegó a matar a varios oponentes con facilidad. Ya dentro de la casa del terror, este pudo someter a un payaso con un solo brazo, para después sacarle la cara con sus propias manos. El peso de las personas no es nada para él, como lo demostró con Morgan y este otro tipo. Puede decapitar a personas con sus simples manos, para lo que se estima una fuerza de 4800 newtons, esto siendo fuerza de levantamiento. En sus mejores hazañas, fue capaz de arrancar una mandíbula humana con un puñetazo, una proeza que consulté con mi amigo, quien gracias a la ayuda de otro usuario, el cual desconozco pero aún así le agradezco, llegando a la conclusión de que Rocco necesitó ejercer 1351 julios para hacer esto, una energía de humano máximo medio. Por último, su mejor hazaña fue romperle la cabeza a un chico usando un mazo. Para algo como esto, se requieren de entre 3200 a 3900 julios, solo que esto pierde mérito, dado a que utilizó un mazo de madera, sumado a que, por lo poco que pude averiguar, no le hizo tanto daño a la cabeza. A pesar de eso, queda claro que la fuerza de este payaso es bastante superior a la de cualquier humano. En resistencia, Rocco pudo resistir una puñalada en la espalda por parte del machete de bajo presupuesto XD, un golpe en el estómago de parte de un cualquiera, aguantó un disparo que lo dejó fuera de combate, y se mantuvo vivo por unos segundos mientras lo fusilaban, sumado a que debería tener una resistencia igualada con su fuerza. Todas hazañas superiores a las de Vincent, pero insuficientes para siquiera acercarse al nivel de la profesora, por desgracia. En durabilidad, la de tiempo se la doy a Rocco, pues este estuvo activo matando por toda la noche sin cansancio. Y la de daño, bueno, creo que ya es obvio. La velocidad indiscutiblemente es para Rocco, pues este no solo puede atacar a personas normales sin que reaccionen, sino que encima este fue boxeador, y creo que con eso les digo todo. En la inteligencia, siendo sincero, no es que los dos destaquen mucho, pero Rocco tiene una ligera ventaja, pues al haber sido boxeador, debería tener conocimiento de lo que se enseña en ese deporte, además de ser bastante sigiloso y saber usar cosas del entorno para acabar con sus víctimas. Por último, el armamento y las habilidades van para Miss Circle, al Rocco no poseer nada de eso.
Como vemos, el panorama es similar al del puesto anterior. Aunque podemos decir que Rocco sería más durable que Vincent, no solo gracias a su mejor velocidad, sino también por tener un mejor aguante contra los cortes. Aún así, sigue teniendo el problema de ser increíblemente inferior a Miss Circle en fuerza y resistencia, siendo igualmente incapaz de ganarla de gravedad, así como de resistir más de un golpe. Aunque Rocco es un enemigo muy formidable, tristemente terminaría cayendo contra la profesora, pero no sin antes dar un buen enfrentamiento. Rocco el payaso, puesto número 4. Ronald McDonald, el alegre payaso proveniente de sus dos videojuegos de terror no oficiales. En cuanto a la fuerza, este payaso demostró lanzar al protagonista a una trituradora con un solo brazo, sacarlo de su escondite sin dificultad, y ser capaz de noquearlo de un solo golpe. Esto es impresionante, ya que el protagonista puede mantenerse consciente incluso después de recibir un escopetazo en la cabeza, un arma que demostró poder arrancar extremidades como brazos de un solo disparo. La fuerza necesaria para esto es de 5586 julios, lo que deja a Ronald con una fuerza sobrehumana bastante respetable, pero tristemente lejos de la capacidad de Miss Circle. En la resistencia, por el contrario, Ronald lleva amplia ventaja, pues este resistió que sus dos brazos fueran arrancados sin siquiera quejarse, ser atropellado por un auto, quedando en el piso, y su mejor hazaña, sobrevivir a la explosión de una granada sin ningún problema. Tomando de referencia a las granadas M67, cuya composición consta de 180 gramos de composición B, al conocer la equivalencia en explosivo de un solo gramo de este material, nos da como resultado que la detonación de una sola granada puede generar una potencia 991 kilojulios, una resistencia de muro medio, casi 4 veces superior a la de Miss Circle. La durabilidad es fácil, dado a que Ronald puede vigilar el local toda la noche, algo mejor que simples persecuciones cortitas, y este mismo payaso se mantiene luchando aún sufriendo daños que dejarían agonizando a cualquier persona. En la velocidad, puedo decir que los dos están casi igual de jodidos. Ronald no es que sea muy rápido, pues este se lo ve caminando la mayoría del tiempo, habiendo solo una ocasión en la que este corrió, así que estaría igualado en la velocidad de reacción y desplazamiento con la profesora. En la velocidad de combate, pues gana Ronaldo, ya que, si bien el protagonista no demostró hazañas tan destacables como para darle mérito al payaso por atacarlo, sigue siendo mejor que asesinar a adolescentes asustados. La inteligencia es para el viejo McDonald, pues este sabe hacer su trabajo de proteger el local, sabe preparar hamburguesas, tiene habilidad en el uso de armas de fuego, y pudo ocultar la fórmula secreta de sus hamburguesas a todo el mundo. El armamento va para Miss Circle, porque Ronald no tiene armas. Y no, su pistola, escopeta y granada no cuentan, dado a que las armas de fuego no son válidas para versus de mortales. Por último, Miss Circle gana en los hacks, ya que Ronald no tiene. Tal y como vemos, Ronald luce como un buen adversario para la Miss, ya que, si bien su fuerza sigue siendo inferior a la de ella, su resistencia y su gran durabilidad al daño lo hacen brillar, teniendo la capacidad de durar en combate por mucho tiempo. Pero aquí está lo interesante, pues Ronald, al igual que los puestos anteriores, no tiene la capacidad de dañar a su adversaria. Solo que esta vez, Miss Circle tampoco puede hacerlo con él. Esto significa que los dos tendrían que usar sus demás aspectos para ganar terreno, algo un poco difícil, dado a que la velocidad, inteligencia y habilidades especiales de ambos no les otorgan mucha ventaja. Pero si hablamos del armamento, aquí la cosa cambia, dado a que el compás de Miss Circle posee una gran punta muy afilada, de la cual ya hemos sido testigos de su poder. Esto definitivamente es la carta comodín de la profesora, al Ronald haber demostrado que los daños punzantes son más que suficientes para acabar con su vida. Aunque vale la pena comentar que Miss Circle no acostumbra usar esta parte de su arma, y prefiere golpear con los brazos del compás. De cualquier modo, esto último tan solo alargaría más el encuentro, pues si la Miss ve que no puede dañar a Ronald a golpes, es probable que piense en apuñalarlo directamente, y el payasete, al no tener una reacción que le facilite reaccionar a los ataques de su oponente, terminaría desangrándose tarde o temprano. Una pelea muy interesante y brutal, pero con una ganadora visible. Ronald McDonald, puesto número 3. En el puesto 2 y medalla de plata, tenemos a un grande.
Fernanfloo, específicamente la versión de sus primeros vídeos. La fuerza y resistencia de Fernand son inferiores a la de su oponente, pero aún con solo una hazaña se hace respetar, pues pudo romper su propio cráneo de un solo movimiento, una hazaña que ya hemos visto en este video, y cuyo nivel es de humano máximo, quizá rozando lo sobrehumano. Y antes que nada, no creo que la hazaña de dañar a su hermano sirva para aumentar su fuerza, dado a que, si bien este último resistió una explosión bastante fuerte, no solo no sabemos cómo lo dejó, sino que también está que los golpes de Fernand no lo dañaron considerablemente, más allá de desarmarlo. En la resistencia, pues bueno, sería igual a su fuerza, dado a que ya vimos cómo resistió romperse el cráneo a sí mismo. La durabilidad de tiempo es un empate, dado a que Fernand no tiene hazañas destacables en este apartado. Y la de daño, pues creo que ya debería ser obvio para este punto del video. La velocidad es innegablemente para Fernand, dado a que este puede moverse a velocidades superiores al ojo humano, y hasta reaccionar a múltiples disparos de una Glock 17, cuyas balas pueden ir a velocidades de entre 360 y 375 metros por segundo. Y sí, sé que actualmente se necesita hacer mucha cosa para sacar el nivel de esto, pero como no tengo las herramientas en mi teléfono chino, y me da hueva preguntarle a un cercano, vamos a dejarlo así. La inteligencia se la doy a Luis Fernando Flores Alvarado, pues este sabe usar armas de fuego, no tiene dificultades a la hora de usar sus habilidades, sabe jugar Mortal Kombat, sabe hacer un nudo de corbata, y sabe usar la caja mágica. En cuanto al armamento, Miss Circle gana al poseer un arma. En las habilidades especiales, yo lo considero un empate, pues si bien Fernand tiene la habilidad de analizar a su oponente para saber ciertas cualidades suyas, no parece ser un poder tan útil. Como acabamos de ver, el panorama no es muy diferente a los puestos anteriores, solo que ahora la cosa es un poco más interesante, esto debido a la velocidad de Fernanfloo. Este enfrentamiento se podría clasificar como un bucle, debido a la incapacidad de Fernand para dañar a Miss Circle, y la imposibilidad de esta para siquiera verlo. Como seguro absolutamente nadie estará pensando, si las cosas son así, entonces ¿por qué Fernanfloo ocupa un puesto en este top? A lo que les responderé con algo bastante sencillo, pues este combate solo cuenta con dos desenlaces. Que Miss Circle mate a Fernand y milagrosamente asestar un golpe, algo bastante difícil, pues es casi imposible que una promedio le dé a un subsónico, o que el salvadoreño se dé cuenta que no puede dañar a su adversaria, y decida rendirse, huyendo del combate. Aunque la posibilidad de un empate sea lo más factible, al ser Miss Circle quien posee mayor chance de victoria, es que Fernand se queda con este puesto del video. Fernanfloo, primeros vídeos, puesto número 2. En el puesto número 1, y como medalla de oro, nos encontramos con un personaje previamente usado en este canal, al cual ya le venía bien una buena actualización. Richard el Caníbal, proveniente de las mediocres creepypastas de Cylon 09. En fuerza, Richard demostró someter a Darwin en dos ocasiones, en la primera golpeándolo con tanta fuerza que lo dejó en el hospital, además que se da a entender que este también golpeó a Nicole, causándole varios moretones. Siguiendo, este conejo pudo comerse a varias personas de manera especulativa, acabar con varios policías, también de manera especulativa, y arrastrar el cuerpo de uno de ellos. La verdad, su fuerza no es muy destacable, debido a que la mayoría de sus hazañas, son cosas que humanos promedios pueden replicar fácilmente. A lo mucho podemos suponer que, al matar a los policías, tuvo que haberse enfrentado a alguno de ellos, pero no se especifica si utilizó algún arma u objeto del entorno. Así que, siendo algo generoso, le puedo atribuir a Richard una fuerza de atleta bajo, lo que es bastante mediocre, considerando los demás puestos. Su resistencia, por el contrario, es muy sobresaliente, dado a que resistió chocar contra una camilla del hospital, y sobrevivió a ser atropellado por Larry, teniendo aún las fuerzas para huir de la policía. El peso promedio de un automóvil ronda entre los 1100 y 2200 kilos, dejando un punto intermedio de 1650 kilogramos. Ahora bien, según una pequeña búsqueda, en las carreteras convencionales se puede manejar hasta a 90 km por hora, o 25 metros por segundo, velocidad que tomaremos en cuenta, debido a que se da a entender que el auto iba a gran velocidad.
Utilizando estos valores para la energía cinética, obtenemos un resultado de 515,625 julios, una resistencia muy grande, y superior a la de Miss Circle. En la durabilidad, ambos empatan en la de tiempo, pero Richard se lleva la de daño, únicamente por la hazaña del auto, debido a que también flojea en lo que vienen a ser los cortes. ¿Qué decir de la velocidad que no se haya dicho ya? Y es que Richard no solo puede atacar a personas normales sin que reaccionen, sino que también acabó con varios policías encubiertos dentro del hospital un paso al infierno, siendo que estos están entrenados para reaccionar incluso a ataques sorpresivos, y eso que Richard los mató de forma tan sigilosa, que Darwin no se enteró hasta que ya fue tarde. Además, vale la pena decir que, según el Guerrero Obscuro, los policías deberían tener una velocidad de reacción y desplazamiento de 10 metros por segundo, esto por su entrenamiento. Quizá para algunos suene un poco exagerado, y lo entiendo, incluso a mí me parece cuanto menos cuestionable considerarlo como una regla general, pero igual nos podemos dar una idea del potencial de Richard. En la inteligencia, Richard vuelve a barrer con su adversaria, debido a que este pudo cometer varios asesinatos y escapar de la policía durante mucho tiempo, sumado a ser bastante sigiloso. Incluso la policía mencionó que, de no detenerlo, probablemente hubiese acabado con toda la ciudad. El armamento y las habilidades, como de costumbre, van para Miss Circle. Haciendo las cosas rápido, Richard no tiene la fuerza ni para hacerle cosquillas a la profesora, pero tiene la ventaja en resistencia y velocidad, con lo que será un claro dolor de ovarios. Pero este enfrentamiento solo puede tener un ganador, y tristemente, este video no es de personajes que no le ganan al gordo rosa pendejo. La mayor ventaja de Miss Circle contra Richard es su compás, y principalmente la punta de este. ¿Se acuerdan que dije que Richard no destaca precisamente en los cortes? Pues en la historia se dice que un solo disparo en el estómago fue suficiente para matarlo casi al instante. En pocas palabras, aunque Richard dé una buena pelea, su destino ya está en papel, y es cuestión de tiempo para que su inevitable derrota quede grabada. Richard el Caníbal, puesto número 1.